Creo que la sociedad nos está obligando a desbordar los límites de lo que nosotros conocíamos antes por comunicación. Antes, para los comunicadores, la comunicación era informal. Hoy en día es un proceso más complejo. Implica escuchar, entender lo que está pasando en la sociedad, formar parte de la conversación que se produce en la sociedad, ser alguien para los demás con relación a lo que tú haces. Movis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Bien, un poco ¿Bien? cansado, pero bien, Es un la poco verdad. largo, ¿no? Pero bueno, fue tranquilito. Bueno, pero tú eres joven, así que ánimo que nos vamos a ir a ver a José Antonio ahora. Vale. Déjame que te ayude con la maleta. ¿Qué tal por Brasil? Bueno, muy bien, la verdad. Brasil tiene un mercado de comunicación muy desarrollado, con muchas compañías. Entonces tú tienes aquí compañías, agencias de comunicación que llevan 30 años en el mercado, o compañías muy grandes que tienen pues 700 consultores para atender solo Brasil. O sea, yo creo que uno de los grandes triunfos o logros que hemos conseguido en esta última etapa probablemente sea esa parte más invisible. Tú hablas con gente del sector, hablas con clientes, con directores de compañía y tú dices, Llorente y Goico, y la gente dice, sí, bueno, sé quiénes Sí, que te son, empiezan a ya te reconocer. reconocen, ¿no? Y el papel que José Antonio también ha venido a desarrollar aquí en Brasil ha sido importantísimo. En general, el socio fundador, el presidente de la compañía en Brasil nos ha ayudado mucho. Es que es un mensaje, también mandas un mensaje al mercado muy claro. Muy claro, exacto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Habéis llegado? Sí, ¿Está Juan Carlos? Antonio, ¿cómo estás? hemos tardado, pero bien. Bueno, bien. ya estás en Brasil. Ya, por fin. Sao Paulo. Sí, tenía yo ganas ya de conocer Brasil. ¿Desde cuándo vives tú en Brasil? Pues yo creo que son ya 2 años y 2 meses. ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo decides? Por muchas razones. Fíjate, yo te voy a decir así, listando rápidamente. Una, porque es un mercado bien complicado y, lógicamente, necesitamos agrupar el talento donde más lo necesitamos. Después también nosotros tenemos aquí un plan muy ambicioso de crecimiento que pasa también por comprar, adquirir negocios, integrarlos en nuestra compañía. Nosotros somos una compañía internacional, de verdad. Casi el 70% de nuestro negocio está fuera de España, ¿no? Las compañías internacionales lo son también en la medida que su management es internacional, que sus directivos están dispuestos a moverse de un lugar a otro. Creo que tiene mucho sentido que el presidente de la compañía también lo haga. Entonces, ¿es la primera vez en estos 20 años, José Antonio, que tú te mudas o divides tu tiempo entre Madrid y América Latina, por decirlo así, ¿no? Sí, es verdad. Y yo creo que tiene sentido y tocaba. Pero fíjate que tenemos Alejandro, que es el segundo socio de la compañía, lleva muchos años fuera. Luisa lleva muchos años fuera. Juan Rivera ya lleva también mucho tiempo fuera. Tenemos ahora un buen balance de socios que operan en América Latina y de socios que operan en España y Portugal. Y para mí ha sido una experiencia estupenda. ¿Te gusta? Me encanta Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad extraordinaria. Gente, bom dia, Gerai. Tudo bom?
Tudo bom? Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, nova convidada, que é a Maria Obispo, vem nos visitar. A ideia um pouco da reunião é a gente avaliar, e o que a gente tinha falado no último encontro que nós tivemos com o cliente era essa dificuldade que eles têm agora mesmo de visualizar um plano de comunicação. Eu acho que aí a parte mais difícil vai ser essa definição desse perceptional de quantas pessoas. Eu não sei de quantas pessoas eles falaram que queriam entrevistar, Thiago. 10 pessoas, sim, né? Exatamente. Mas especialmente setor, enfim, na verdade, o interesse maior deles é essa percepção de mercado mesmo, enfim, de concorrentes e de possíveis clientes, mais do que mídia. Mois, había una parte en el proyecto en el que el diagnóstico, la idea era que hiciéramos un ver o un balance de reputación con ellos y sus principales referentes, solo que ellos tampoco son una empresa muy grande, no son muy visibles. Yo me iría a un modelo más de benchmark, o sea, cogernos referentes también de su ámbito de actuación, porque es cierto que si no tenemos volumen para analizar va a ser muy complicado. Eu acho que eles têm que ter um foco mais na sustentabilidade, mais na parte de empresa singular. Então aí, tipo, a gente tem esse movimento de mudar o modelo de negócio deles e alinhar essa parte de comunicação, de gestão da reputação, muito próximo a esse modelo de negócio, né? Pero ellos quieren darle más presencia a los distintos directores de la Sí, compañía. sí. Porque ahí tenemos también que en Madrid nos funciona bien, por ejemplo, todos los programas de identidad digital para este tipo de Sí, es una buena idea. proyectos. O sea, avanzar, y además tenemos algunos materiales ya muy de formación, lo tenemos como muy cerrado. Virna, Lucas, muito obrigado por nos receber hoje. Eu sei que vocês estão com uma agenda super apertada. Um assessor ou uma consultoria de comunicação, o que vocês esperavam desde esse ponto de vista da comunicação ou da gestão dessa reputação, né? A Casa dos Ventos iniciou a história dela como desenvolvedor de projetos eólicos. Passado o tempo, a Casa dos Ventos foi migrando para virar também investidor em projetos eólicos, construir projetos eólicos. Passou-se a ter uma necessidade também de ser mais visto no mercado. E nesse momento a gente precisava da ajuda de vocês, que a gente tem sido bem atendido, e vocês têm ajudado a gente nessa transição. É interessante, porque isso era uma questão que, claro, é muito evidente para uma companhia que faz um trabalho direito com os consumidores, não? Também um negócio B2B tem uma dependência da sua reputação, do conhecimento da companhia no entorno que você está trabalhando. O que as pessoas falam de você, o que as pessoas acreditam de você, acham de você, o que eles conversam, é muito relevante hoje em dia para o mundo dos negócios. Com essa transição, a gente tem que acessar não só uma quantidade muito maior, mas acho que stakeholders muito diversos, de diversas formas. Não tinha como fazer a gestão de comunicação numa dimensão dessa, então acho que a vinda de vocês estrutura melhor essa relação e a gente, hoje, a empresa, acho que perante todos esses agentes, ela é vista muito bem, então. Mas o mundo agora é muito transparente e a capacidade das pessoas para comentar, para falar, para fazer a comunicação das organizações é muito grande. Se você não faz bem, não faz com efetividade, é possível encontrar falhas na comunicação que agora é muito visível. No mundo de antes, problema podia tardar em ser conhecido. No mundo de hoje, as questões vão muito rápido. El entorno de trabajo tiene que ser un entorno agradable, ¿no? Creamos, estamos pensando, necesitamos hacerlo en una atmósfera que sea positiva, ¿no? Y casi de bueno, inspiración. esta lo es, ¿no? Es algo que uno sueña, quiero ser consultor de comunicación. Bueno, no, ciertamente
Porque yo empecé periodismo porque me gustaba el periodismo y quería ser periodista, ¿no? Y a la vez empecé a trabajar en la COE, en el Departamento de Comunicación, y ahí vi la perspectiva de lo que nosotros hacemos de una manera que me cautivó y sí. Entonces ahí sí que dije, yo esto es lo que quiero hacer. Como es ese día 1 de la compañía que llegas. Pues un día 1 muy... Claro, te despojas de muchísimo peso que llevas y de repente te sientes pues ligero como una mariposa para hacer lo que te apetezca. Al final, después de estos 20 años, si te tienes que quedar con las claves... Una, desde luego, el modelo de consultoría, ¿no? Trabajar en comunicación es la base de nuestro negocio, pero creo que la clave es nuestra faceta de consultores. Nosotros no solo hacemos cosas, pensamos qué es lo que los clientes tienen que hacer basado en una situación y con un planteamiento de negocio. Luego, tal vez nuestro enfoque en la especialización. Somos comunicadores, pero tenemos que aprender de los procesos y de las situaciones y sacar enseñanzas que nos permitan ofrecer a los clientes un plus, ¿no? Algo más. El modelo de socios es esencial para nosotros, nos da muchas cosas, nos da continuidad en el equipo profesional, porque nos permite alargar la carrera y la vinculación con la compañía de la gente. Y tal vez el último factor sea la internacionalización, ¿no? Creo que forma parte ya de nuestro ADN esa capacidad que tenemos para desarrollar nuestra actividad en diferentes mercados y en diferentes entornos profesionales. La innovación está muy vinculada a todo lo que he dicho, especialmente a la parte de especialización, ¿no? El mundo avanza muy deprisa. La mitad de lo que hacemos hoy, hace 5 años no lo hacíamos. Estar en la vanguardia de las soluciones que demandan los clientes implica mirar un poco más allá, ¿no? Implica decir, ¿qué viene? Veníamos conversando antes con José Antonio y con María los retos que tiene hoy un CEO de una compañía en términos de comunicación, ¿no? De ver cómo la comunicación, a lo mejor antes estaba en unos niveles más básicos, más operacionales, de hecho, y hoy cada vez más es una cuestión estratégica, ¿no? Sin ninguna duda, y además con un foco intentando seguir una estrategia. O sea, intentamos basarnos mucho en el camino que queremos seguir y posicionar fundamentalmente a los directores. Hubo una época en la que había un responsable de seguridad en una planta química y era él encargado de la seguridad. Hasta que las compañías se dieron cuenta de que o todo el mundo se preocupa de la seguridad o la planta química no va a ir por buen camino, ¿no? En el mundo nuestro de la comunicación pasa lo mismo. Cada persona de la organización está haciendo una labor que construye reputación, que construye la imagen de la compañía, ¿no? Cuando eso lo llevas a las altas esferas de la organización, aún es más intenso y aún es más relevante. La preocupación de la compañía no es solo comunicar externamente a los clientes, sino también comunicar internamente. Es un trabajo del día a día, es un trabajo que también toca de lado, o no de lado, sino de lleno, a lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y el involucrarlos en determinadas acciones, ¿no? Por todo lo que me estáis contando, yo me pregunto, ¿no es muy complicado hacerse hueco en un mercado tan amplio y tan profesionalizado? La respuesta es sí, ¿no? Sí, sí. La respuesta es sí. O sea, este mercado es muy difícil, pero tenemos competidores muy grandes, muy preparados. Sobre todo que ese auge de las redes sociales y el mundo digital ha segmentado ahora los públicos y nos obliga a los que nos dedicamos a esto como que a tener especializaciones o especialidades en cada uno de estos diferentes públicos. Yo creo que hemos pasado de comunicación de masas a masas de comunicadores, porque ahora cualquiera es un medio de comunicación. O sea, la observancia pública que hay de las empresas, no solo de las empresas, de las instituciones, es mucho mayor. A veces se ha pedido que la comunicación transforme la realidad. Y nuestro trabajo no es transformar la realidad, es ayudar a que la realidad sea mejor entendida o sea mejor aceptada. La gestión de la reputación ya no es una cuestión solo de comunicación, con lo cual también
los que nos dedicamos a esto se ha integrado como nuevos perfiles, ¿no? Hay más economistas, hay más yo qué sé, abogados, hay más sociólogos. Cierto. Que es bueno para nuestra profesión. Yo creo que tenemos que ver nuestra profesión no como un territorio en el que solo nosotros podemos trabajar. La profesión del futuro se desdibuja en su esencia de comunicación, pero se amplía porque aborda muchas más facetas. Te vienes llorando. El otro día lo comentaba con un ejecutivo del Banco Santander, me decía, aquí todos venimos llorando y nos vamos llorando, porque nos venimos llorando creyendo que esto va a ser horrible y nos vamos llorando porque nos da una pena tremenda, ¿no? Irnos de aquí. Yo no sé si algún día me iré de México, pero espero que nunca llegue ese día. ¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿Hace cuánto? 2 años y 4 ¿Cómo meses. pasa el tiempo? Volando. México me trata, como dicen aquí, poca madre. Es un país donde la gente y los empresarios tienen muchas ganas de hacer negocio, constantemente ves movimiento. Hay un peso de lo que es el sector público importante, pero diría que el mayor peso está en el sector privado y donde tienes clientes que no te los esperas porque son gigantescos. Y siendo tan grandes, también les preocupa mucho el tema de la gestión de la reputación de la misma manera que a lo mejor en otros mercados. El peso del poder político y en la regulación de las compañías es trascendente y muchas empresas, y México no es una excepción, se dieron cuenta de que la forma en la que hacías los negocios hace 5 o 7 años y cómo manejabas la comunicación o la reputación ya nada tenía que ver y tenías un poco que ajustar ese mindset. Y hay que tener una mente abierta para pensar, para debatir, para cuestionar y para plantear modelos disruptivos de gestión en comunicación que ayuden a los clientes. Y ese movimiento ahora de cambio de oficina también refleja, es como simbólicamente un posicionamiento de la compañía hoy en el mercado de mayor visibilidad, de mayor protagonismo. Mira, cuando tomas decisiones de crecimiento en la gestión de una compañía, tienes que sentirte como yendo en un coche a 300 por hora en una curva, sintiendo que igual en un momento dado te puedes estrellar. Sí. Es decir, tienes que atreverte. La peor decisión es aquella que no tomas, o aquella en la que viene alguien y dice, no, hay que hacer esto, y nadie te cuestiona. Adoro que la gente cuestione. Las diferencias, ¿no? Porque al final estamos en España y a veces estamos cada uno con su mercado muy focalizado y, por ejemplo, nosotros sí que hemos experimentado mucho cambio, Juan, de los últimos 2 años ahora, que las empresas parece que están más maduras, que apuestan más por medios propios, parece que el periodismo de marca despega. Lo que hemos ido viendo en los últimos años es que las empresas han ido apostando cada vez más, ven que hay una revolución, ¿no? Cada vez tienen equipos más robustos, más sólidos, tanto en marketing como en los propios equipos de comunicación, y vemos tendencias muy interesantes. No, y sobre todo desarrollando ya sus propios canales, ¿no? O sea, lo que vemos hoy es que ya no hay esa dependencia de tener un medio de un tercero para tú contar tu historia. Yo mismo puedo hacer un desarrollo técnico, tecnológico de una serie de plataformas, de canales, de formatos para decirle a un medio, vale, si tú lo quieres contar bien, pero si no, yo lo puedo contar, ¿no? Es una gran transformación ahí. Sí, y donde más avanzado es todo el enfoque de marketing, ¿no? El gran reto que tenemos y la gran oportunidad que creo que tenemos como firma en México es el que las empresas entiendan que digital no solo es marketing. Con un bombón de ceviche, es un bombón líquido de ceviche. La evolución del mercado de los asuntos públicos ha sido muy acelerado en los últimos años, pero la práctica de los asuntos públicos está íntimamente ligada al desarrollo, al nivel de desarrollo democrático que tiene cada país. Tú trazas una línea absoluta en términos de la legalidad, el profesionalismo y la ética, pero de ahí en adelante el cómo haces las cosas tiene mucho que ver con el tipo de interlocutor que tienes, que son las autoridades. Y en buena medida el papel del consultor es un papel de traductor. ¿Cómo transformas el lenguaje de la empresa privada
al lenguaje de los intereses del regulador o del gobernante y viceversa. ¿Cómo educas a la empresa privada que entienda por qué hacen lo que hacen los poderes públicos, más allá de los prejuicios que cada uno tenga sobre la actividad de su interlocutor, ¿no? Para mí se está viviendo una época donde la gestión de la reputación, por ejemplo, se está democratizando de una manera muy interesante y muy importante. ¿Qué ha sucedido? Las redes sociales han abierto una caja de Pandora. O sea, ahora se está democratizando toda la información, toda la comunicación y la gente tiene múltiples fuentes de acceso a la información, ¿no? Y ya no te conformas con lo que dicen los medios mexicanos. ¿Cuántos tuiteros hay en México ahora mismo? Ahora mismo México va a acabar el año con 65 millones de internautas. 65 millones de internautas. Mira la dimensión del país. Gran parte de las situaciones que vivimos hoy en día es por falta de conocimiento. La gente no sabe la ciencia que hay detrás de nuestros productos. Nuestros productos literalmente salvan vidas. Hay distintos foros en donde se intercambian ideas hoy en día respecto a ciertos productos, sobre cómo se están regulando, en donde necesitamos que estén consultorías de la talla como Llorente pendientes para poder nosotros integrar estrategias, por así decirlo, mucho más integrales, valga la redundancia, respecto a lo que hacemos en un país sobre lo que está pasando en otro, ¿no? Vivimos en un mundo donde los medios de comunicación ya no son el único altavoz. Con las redes sociales hay una ampliación del ruido. Y si antes gestionar la comunicación de una compañía era una tarea monolítica, hoy en día es una tarea multipilar. Yo agregaría que en estos 4 años y medio que hemos trabajado de la mano, ha sido eso, hemos trabajado de la mano, de tu apoyo, porque así ha sido. Y que tu problema sea mi problema. Exacto. Es la sociedad. No es nada más de que, ay, sí, bueno, a ver qué pasó. No, es vamos a hacer y es lo que ha pasado. Y tienen una capacidad de cuestionarse y de cuestionar lo que hacemos constantemente. Oye, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos por lo correcto? ¿Es la decisión correcta? Yo me quedé pensando con todo lo que han estado hablando y claro que esto no es tan espectáculo como, qué sé yo, House of Cards o cosas así, sino es mucho más complejo, ¿no? Sí, yo creo que la gente a veces como tampoco tiene muy claro a qué se dedica un consultor de comunicación, que al final yo creo que ve el ala oeste de la Casa Blanca o ve Newsroom y piensa que nuestra vida es todo como que hacemos magia, ¿no? O sea, a mí lo único que me parece ser un punto común es la pasión que la gente le pone al trabajo. Mucho, o sea, al final también te tiene que gustar mucho, si no te gusta no, es imposible. Cuando ayer os decía lo del abismo que sientes, lo decía por los 14 pisos y un poco la vista también, ¿no? Vamos a tener espacio para casi 100 personas, nos pone mucha presión, pero tienes que tomar riesgos. Este negocio es así. Parece mentira cómo nuestro negocio pivota tanto en los ciclos electorales de los países, no solamente en asuntos públicos, sino en todo. No, en todo. Cuando llega el periodo electoral, todo se paraliza en torno a la contienda electoral. Claro. Sí. Y hasta que salga un candidato u otro, la gente no quiere, está mucho más a la expectativa para ver cómo enfoca su estrategia de comunicación dentro de ese entorno más global que te ofrece el gobierno. El año pasado en Brasil igual. Igual con Dilma. Claro, con las elecciones, ¿no? Elección y Copa, ¿no? Porque tuvimos Copa del Claro, Mundo. claro. Y el Carnaval también. Sí, y además también los cambios de gobierno, sobre todo para vosotros que hacéis muchas infraestructuras, o sea, también afectará especialmente, ¿o no? Una de los grandes retos que ha desarrollado Panamá en los últimos años ha sido la comunicación de infraestructura. Y os doy una cifra que a mí siempre me encanta darla porque nos parece mentira, ¿no? En los últimos años hemos trabajado la comunicación de proyectos de infraestructura por valor de 9.000 millones de dólares. Yo siempre digo que no había un ladrillo que no se pusiera en Panamá en el que nosotros no tuviésemos nada que ver. Yo me tengo que ir porque queda hora con Luisa y luego ya nos vemos. No, más tarde. Vale, vale. Bueno, Chao. Mercedes es buena amiga personal, pero además buena amiga de la casa y nos ha visto crecer, sobre todo en Perú, aunque ahora está en México como representante del BID. Ha sido ministra, la primera ministra mujer de Economía, el equivalente a nuestro Ministerio de Economía, que en Perú es Economía y Finanzas. Así que tenemos historia juntos. Un área que nos parece que se está desarrollando mucho en la región tiene mucha relación con lo que haces ahora, que es todo el tema de comunicación para el desarrollo. Estuvimos hace poco en Washington y tanto en el Banco Mundial como en el BID nos contaban que ya no es comunicar los proyectos desde una perspectiva institucional,
sino es la comunicación para que el cambio que pretende generar los proyectos se desarrolle, ¿no? No sé si eso lo estás viendo tú también en lo que haces aquí en México. De hecho, sí, o sea, nosotros tenemos, bueno, la estrategia del banco empezó hace algún tiempo atrás con un modelo que se llama el Map Americas, es mostrar de alguna manera cómo haciendo política pública y interviniendo con proyectos se puede generar cambio en la vida de la gente, ¿no? Los países en América Latina todavía son como medio centralizados en todo. Son pocas ciudades donde se concentra el poder económico, social, en fin. Y donde hay que trabajar mucho la comunicación es en diferentes regiones, en las regiones dentro del país donde se hacen las operaciones. Por ejemplo, cuando yo estaba ministra de Turismo, en zonas como el Cusco, que es el centro de atracción turística del país, era que no querían al turismo. Pero comenzando a trabajar y teniendo estos espacios de diálogo, de comunicación social, se comenzó a cambiar la figura y la cultura, ¿no? Y podemos hablar hoy día de una de las regiones que más crece en el mundo, Sí. es Cusco, gracias a el que existe el turismo, el triunfo, el éxito de la marca País Perú, que se trabajó en la época mía, ¿no? Fue porque pudimos convocar a que la gente hiciera la marca suya. Claro. Localmente, ¿no? La marca se volvió una marca de los peruanos, no una marca del gobierno, no la marca, sino de los peruanos. Sí, como símbolo de orgullo, de pertenencia. De pertenencia, ¿no? Eso que... Sí, eso lo venimos mucho hablando estos días, ¿no? O sea, la exigencia de transparencia de la ciudadanía. O sea, que es verdad que las empresas tienen todavía como un poquito de miedo o incluso no saben todo el potencial que tienen. Y nos pasa, a veces les dices, es que tienes muchísimas cosas que contar, pero es como, ¿no? Como una especie de pudor. Yo creo que piensan que exponerse les va a traer más lo malo, pero es que expuesto ya estás. O sea, esconderte no te va a hacer menos vulnerable a la crítica, al contrario. ¿Es tu producto un producto saludable o no es un producto saludable? ¿Me estás engañando? ¿Son tus vendedores tratados adecuadamente o no? Entonces, dímelo, ¿cómo es? Y te lo van a preguntar. Le establecer relaciones de tú a tú, basadas en argumentos, pero transparentes, donde te puedes equivocar, donde puedes hacer, no hace falta ser bueno en todo, pero yo creo que eso es lo que genera confianza. Al final hay que aprender de las relaciones humanas. El cliente está de acuerdo un poco con migrar pues, a una estrategia de consumer engagement. Una cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que logran dentro de los parámetros de lo que se les permite. Yo creo que es más fácil poder convencer al cliente sobre la propuesta concreta. ¿Cuál es el producto que tenemos que lanzar? ¿Cuáles son los retos con tus stakeholders críticos? E inmediatamente nos ponemos a filtrar ideas, ¿no? ¿Cómo se construye una operación regional, ¿no? O sea, ¿cómo se tiene esa mirada regional para todos los proyectos? Bueno, yo creo que es uno de los retos principales que tenemos en los próximos 3 años. Nunca hemos tenido una estrategia tan sólida desde el punto de vista de la regionalización y ahora nuestro proyecto en Miami me hace mucha ilusión. Claramente Miami sigue siendo un hub para los negocios y para las compañías que piensan en América Latina, pero también nos estamos dando cuenta que los inversores latinoamericanos, las multilatinas y las compañías americanas que siguen teniendo su sede en Miami no son muy conscientes de la red que hemos conseguido desarrollar, los proyectos que hemos conseguido trabajar y los resultados que obtenemos para el negocio de nuestros clientes todos los días. ¿Cómo ha sido también, desde tu punto de vista personal, esa experiencia, ¿no? De ir conociendo país por país, que yo creo que además es lo que te confiere esa capacidad para tener una visión regional? Creo que lo que hemos hecho como Lloret y Cuenca ha sido apasionante. Empezamos posiblemente sin una visión estratégica, sino aprovechando aquellas oportunidades de negocio que se nos daban en aquellos mercados posiblemente más inmaduros de la región y luego hemos decidido que teníamos que ser el jugador número 1 y atacamos los mercados grandes y más maduros. Pero yo ahí distinguiría el plano personal y el plano profesional, ¿no? Desde el plano personal, pues lo que siempre digo es que lo único que tenemos en la mayor parte de los mercados son amigos y gente a la que llamar y a la que recurrir si tenemos una necesidad o tenemos un problema. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Mira qué chulo, ¿Qué tal? Hola, ¡Sonia! ¡Qué bueno verte! Ya por fin viniste a México. ¿Qué tal? Muy bien, tío. Qué bonito. Tu casa. Cuando hablamos del espíritu emprendedor de la compañía, yo siempre pongo como ejemplo la apertura de la oficina de Panamá y cómo te embarcan a ti en el proyecto. Llamaron un sábado diciendo, puedes estar aquí el lunes.
Y yo, claro, pensaba que se referían a vente una semana para arrancar el proyecto, para empezar. O sea, una semana si me necesitas. Me dijo, no, hazte maleta como para 3 meses o así. Pero ese espíritu emprendedor siempre ha sido divertido. Todos los que estamos aquí hemos tenido alguna aventura de esas, ¿no? O sea, Juan Carlos en Brasil también, ¿no? De necesito ayuda en Brasil, vente para 3 días, pero... ¿Te contaron lo mismo a ti entonces? Lleva 2 años en Brasil. ¿Cuánto puedes estar? No, puedes estar el lunes. Y yo dije, bueno, sí, el lunes viajo. Ok. 5 minutos después me llama Germán. Sé que vienes el lunes. No te puedes venir el domingo. El lunes por la mañana vamos a un sitio. Bueno, ¿cuánto tiempo hay que quedarse? 15 días. Bueno, en 15 días. 3 meses. Yo fui muy feliz en Panamá, siempre lo digo, porque además fueron unos años muy divertidos profesionalmente, pero que además personalmente también Panamá te recibe con los brazos abiertos. Latinoamérica es así. Sí, Latinoamérica es así. Hola. Hola. Os traigo aquí un invitado ilustre. ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal? Bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿En qué andan? Pues bien, organizando... Aquí con lo de la reunión. Pero tú sabes que tú eres muy famosa en toda América Latina. ¿Yo? ¿Por Todos qué? hablan un montón de ti. A saber qué dicen. Sí, porque José Antonio pasa cualquier cosa y dice, habla con Mari Carmen Barona. ¿Tú cuánto llevas en la compañía, Mari Carmen? Pues 20 años hará, te voy a decir exactamente, el 3 de mayo. Sí, José Antonio nos contaba que hacía el clipping. O sea, claro, Sí. como al principio no había nadie, pues hacía el Yo clipping. iba a recoger los periódicos al kiosco y me los llevaba por la mañana y recortábamos y pegábamos. ¿Qué hacías? ¿Tú también hacías recursos humanos? Sí, bueno, yo he hecho recursos humanos, administración, yo hacía la facturación a clientes, pago a proveedores. Claro. El Mari Carmen tiene que animarse a ese Sí, libro. pero ese no se publica. Ya sabéis que el objeto de la reunión es revisar la preparación del número del aniversario de Lloret y Cuenca de la revista 1, que como sabéis es el buque insignia de nuestro centro de liderazgo a través del pensamiento. El número como el que estamos hablando ahora es tremendamente coyuntural en Chile, porque estamos en un escenario hoy día de escándalos de financiamiento político, poca transparencia en el empresariado, escándalos financieros, entonces es un número que nos cae muy bien. Acho importante fazermos uma breve síntese do que se passou nestes anos, a nível do impacto das tecnologias de informação e da crise de confiança. E os desafios que estão à frente decorrem desta nova realidade. La revista me parece que no se queda en devaneo sobre las tendencias. Los artículos en general tratan de impactar en el trabajo que nosotros, nuestros clientes, hacemos todos los días, ¿no? Es una sociedad empoderada, unos ciudadanos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para hacerse cada vez más vocales y exigentes con el comportamiento de los liderazgos tradicionales. Los consejeros normalmente surgen a proposición de uno de los socios que tienen una necesidad particular, ya sea en un sector de la economía o de la política. La idea es de reunir a personalidades que puedan aportar a nuestros clientes, ya sea su experiencia, sus conocimientos del sector. Queremos debatir acerca del papel de los medios de comunicación en el paradigma actual que estamos viviendo, en el contexto de la aparición de nuevos formatos. Los medios son muy importantes, pero digamos que a la función informativa y divulgadora se han incorporado decisivamente y definitivamente los usuarios de los medios, los lectores de los medios. Y eso hace que estemos en un paradigma completamente distinto. Lo que hemos hecho es imitar el modelo del papel que no sirve para la era digital. De ahí derivan multitud de problemas. En el mundo de habla hispana llevamos 5 años de retraso respecto al mundo anglosajón. Otra cosa es que el modelo anglosajón sirva para nuestro modelo, también es verdad, ¿eh? No vamos a poder cambiar el buen periodismo. Yo creo que ese es el punto. No podemos, por mucho que nos inventemos una nueva forma de monetizar o de compartir información, seguirá habiendo la necesidad de que el tercero tenga
esa capacidad de opinar informado. Estamos en una época de transición en la que hay montones de desajustes. Esos desajustes empiezan por un desajuste grande no el problema de negocio, hay un problema, yo creo que hay un problema de base en la credibilidad, que es el principal valor que tiene el periodismo, que luego nos podemos inventar el modelo de negocio que queramos, que no va a funcionar. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque los medios en España están arruinados y han tenido que responder ante sus acreedores de varias maneras. Una de ellas convirtiendo a los acreedores en accionistas, lo cual no es una fórmula demasiado recomendable para mantener los criterios de independencia y de fiabilidad. ¿Crees que las marcas realmente van a poder hacer periodismo? Hay capacidad, con la gran diferencia de que no es su modelo de negocio, no es por una necesidad de hacer negocio con él, como sí es en los medios. Hay una necesidad de comunicación directa, es uno de los cambios que ha hecho Internet. Ya no necesito un intermediario. Como una fuente, yo diría que más que eso... el periodismo. No, como una fuente más. Os lo estáis cargando el periodismo, es decir, el periodismo es intermediación, primer punto. Y lo que me estáis hablando vosotros es, no sé si de publicidad, no sé si de una versión auténtica de parte, pero no es periodismo. Porque en el periodismo interviene siempre el periodista, con un espíritu crítico. Crítico no quiere decir algo peyorativo, sino crítico es de contrastar. Por lo tanto, esto del periodismo de marca yo lo llamaría de otra manera. Lo llamaría el relato de la marca. Yo creo que hay historias que están a medio camino entre información y publicidad y no por eso no merecen ser contadas. Lo que sí, yo creo que hay que presentarlas como tal, pero sí que hay informaciones que tienen interés desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué no las vas a contar o por qué no merecen la pena ser contadas? A la gente le llama la atención que nuestras oficinas sean muy parecidas en un sitio y otro. A mí me sorprende que sorprenda, ¿no? Porque las oficinas, y tú sabes mucho más de eso, tienen que responder, ¿no?, a los valores de la marca, tienen que decir algo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la línea editorial, entre comillas. Es decir, que cuando tú quieres transmitir una imagen, esa imagen sea la misma allá donde estés. Puede haber pequeñas diferencias si se contextualizan como pequeños guiños, ¿no?, al mercado local, o de colores o de algún tipo de materiales, pero yo creo que la esencia debe ser la misma, sí. ¿Y cómo hacéis los arquitectos para que una oficina tenga alma y tenga personalidad? Lo primero es conocer bien al cliente e intentar captar ese alma para transmitir en el diseño. ¿Crees que esto cada vez las empresas le dan más importancia también al espacio, o sea, lo que reflejan sus oficinas de ellas mismas, o desde siempre es un tema que se ha tenido en cuenta? No, yo creo que vamos cada vez más hacia cuidar más estos detalles. En España las empresas pues ir a un puesto de trabajo y poco más, ¿no? Y yo creo que eso te pasa un poco como con la vestimenta, como con la moda, con muchas cosas. Es decir, todo evoluciona de forma que la gente cada vez se preocupe más por los pequeños detalles, ¿no?, en definitiva. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que uno de los temas que posiblemente más se te puede preguntar a ti es un poco por el papel, el rol del director de comunicación en los últimos tiempos, ¿no?, que ha ido cambiando de forma dramática, para bien. Hombre, para bien seguro. Y el cambio, pues el cambio ha venido además no solo por el papel en la organización, sino por el lugar que está ocupando la comunicación en la sociedad, motivado también por las nuevas tecnologías y la velocidad. Viene a nuestro favor la oleada, porque esta inmediatez aumenta el riesgo, aumenta la visibilidad, aumenta exponencialmente la conversación. Entonces, claro, yo creo que casi nosotros somos capaces de gestionar esto, porque el resto de la organización es que hasta se asusta. Hombre, en el momento mismo que abres las puertas, Estás expuesto, te va entrando primero el aire y luego el temporal, o sea, te puede entrar todo. Antes los riesgos eran los mismos, pero la capacidad de expansión de esos riesgos era mucho menor. No había más allá de las posibilidades de los medios de comunicación para poder extenderse, pero es que ahora hasta la intervención de unos ciudadanos particulares a través de las redes sociales, en Twitter, puede crearte una crisis histórica. También hay que diferenciar un poco entre una crisis y una crítica. Exactamente. Claro, que yo siempre digo, hay que medir.
Porque estar atento quiere decir escuchar, y escuchar quiere decir trabajar desde muchas maneras, conociendo los referentes, conociendo tus propias posibilidades, estando preparado. La mejor solución es estar preparado. Amalio, Hombre, ¿qué tal? Amalio. Hombre, compañeros y sin embargo amigos. Bien, ¿no? ¿Desde el principio tenías claro que querías dedicarte al periodismo deportivo? Absolutamente. Planteamos estrategias que entendemos que les pueden venir bien a compañías que además quieren estar con el mundo del deporte. La parte educativa, la parte formativa, la parte social, la parte de salud. Todo eso junto hace que sea una verdadera palanca para cualquier estrategia que quieran montar en torno a colectivos que de verdad los siguen, les apasiona y les gusta, ¿no? Pero con una vinculación además mayor, ¿no?, de las compañías. Es decir, el tema del patrocinio siempre lo ha habido, ¿no? Pero claro, hoy se plantea desde otra óptica también, ¿no? Bueno, el patrocinio no deja de ser un escaparate, está muy bien, refuerza, pero eso no deja de ser el refuerzo de unas estrategias. Es imposible que puedas basar solo con la presencia física o lo que se llama el patrocinio a la antigua usanza. Para todo lo que no sea algo activo, algo donde dejes participar a tu posible consumidor o guión simpatizante en lo que le propones, no tiene mucho sentido. El patrocinio moderno consiste en llegar a convencerte de que juntos vamos a hacer algo, ¿no? Pues si quieres de verdad acercarte al deporte, el deporte te da la mano. Pero acércate de verdad, no te acerques de manera coyuntural, porque entonces no conseguirás nada. Buenas tardes. Hola, ¿Se puede? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Desde fuera vemos un poco noticias muy buenas o buenas desde el punto de vista de la economía. Bueno, yo creo que es verdad que surge la crisis y es crisis económica y estamos un poco mejor, pero la crisis social y el enfado general ese se nos ha resuelto. Y a eso responde la llegada de estos partidos nuevos. La pregunta del cliente es, bueno, ¿y cómo me comporto con ellos? Estamos en un ciclo de movilización ciudadana posiblemente desconocido desde la transición democrática. Y además una movilización bastante, para cómo ha afectado la crisis, que ha afectado mucho, bastante pacífica, muy civilizada. Es difícil explicarle a un cliente con el que empezamos a trabajar hace 6 meses que el escenario electoral que le pintábamos hace 6 meses es totalmente distinto. Son empresas en general muy pragmáticas. Dime qué 5 personas son las responsables de esto y cuando me siento con ellas a hablar. Déjame decirlo en un símil de estos de yo llego a la fiesta y quiero bailar con la más guapa. Requiere un cierto saber hacer, ¿no? Hay que dedicarle un poco de tiempo. ¿Cómo ha caminado el sector de la comunicación? Pues yo diría que en los últimos 5 años el sector se ha especializado más, las compañías también se han internacionalizado más. Con unos años de bonanza económica a partir del 2004 hasta el 2009, donde el sector se expandió muchísimo a nivel de compañías, de ingresos, de empleados. Y a partir de 2009 pues lo ha pasado bastante mal, pero parece que 2014 y 2015 apuntan un poco mejor, sí. Latinoamérica creo que ha acompañado el crecimiento de sus economías, el crecimiento de la compañía, también amalgamando muchas economías que son muy distintas, ¿no? ¿Realmente se innova en las empresas? Cuando digo innova se aplica toda esta revolución tecnológica que nos asola. Yo no confundiría innovación con tecnología. Estamos viendo un momento fascinante. Tecnológicamente es muy fácil confundirlo, pero la innovación sobre todo es una actitud. Innovación es la introducción, la implantación de nuevos procesos, nuevas ideas, nuevos mercados, nuevas sistemáticas, nuevas rutinas, nuevos management, nuevas teorías que aporten valor. No solo es tecnológica. Abrir un nuevo mercado o incorporar un nuevo servicio es innovación. ¿Cuáles son los principales obstáculos
para que el proceso de innovación acabe triunfando? En primera instancia es el de la cultura corporativa. Generalmente nos encontramos con empresas con una inercia muy grande y que por lo tanto les cuesta hacer de una manera diferente las cosas. Y en la esencia de esto está lo que yo creo que es lo realmente fundamental en esto, que es las competencias que tiene una organización especialmente grande para afrontar estos modelos nuevos de innovación. Para que en una empresa se innove es necesario, como comentaba él al principio, que haya un ecosistema inspirador, le llamo yo, ¿no? Donde hay una buena cultura, haya un buen clima y un estilo de liderazgo que favorezca la comunicación, de autonomía, etc. Pero sobre todo es necesario que las personas tengan una energía innovadora que les lleve a sacar lo que tienen en la cabeza y lo pongan encima de la mesa. Yo creo que la revolución que se está dando es la importancia de las personas, se ha mencionado, y la dilución de la frontera entre lo público y lo privado. Porque antes estaba muy claro cuál era la comunicación pública, la comunicación privada, pero cuando metemos el eje de la innovación en un contexto como el que estamos, todo esto se diluye absolutamente. El individuo como una parte sustancial, elemental, sin el cual no es posible comunicarse ni emocionar, eso tiene una componente de cambio cultural tremenda y de barrera o accionador de la innovación en la comunicación y en todos los procesos, ¿no? Las empresas necesitan salir ahí fuera y contarle a la gente sus mensajes. Por primera vez, a mediados del 2014, vimos más la pantalla de nuestro teléfono móvil y de nuestro ordenador personal que la televisión. Y esto, hace solo 8 años, era impensable. Lo que ha revolucionado como filosofía ha sido poder hacerlo mientras vemos la tele. Compatibilizarlo. Es decir, estoy viendo una serie y estoy con un iPad o con un tablet y hago cosas mientras la estoy viendo. Pero lo curioso de este movimiento es que eso ha provocado que haya menos medios de comunicación, menos páginas, por ejemplo, en los periódicos impresos, que haya menos periodistas y que haya menos publicidad. Este salto que se está produciendo por la entrada de la tecnología y por la evolución de nuestra profesión en las compañías genera una bolsa de trabajo importante, pero sobre todo genera una bolsa de oportunidad para aquellas personas que quieran desarrollar su carrera dentro de este esquema. Mira, esto surgió hace 4 años ahora. Llegaban los directores, necesito 3 o 4 becarios. Pero Una de becario. Pero 3 o 4, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a diseñar un programa que trataba de captar a los mejores becarios. Yo estudié en la Carlos III. Por redes sociales, además, descubrí que había el programa y mandé el currículum y me llamaron a la primera prueba. Darles una trayectoria profesional, o sea, un aprendizaje, que aprendan cada día constantemente, pero en el sentido amplio, o sea, no es formación, que también, que trabajen en proyectos interesantes, que puedan cambiar de equipo, que vean otras prácticas, que trabajen con distintos profesionales que son súper inteligentes, macho, y que dicen, joder, es que he salido de una reunión y he aprendido un montón de cosas que no sabía, ¿no?, en media hora. Es que el término, fíjate, desde mi punto de vista, se nos está quedando pequeño. Hola, María. Hola, Antonio. Estaba viendo el vídeo. ¿Lo has podido ver? ¿Qué tal resultó todo? Creo que los vídeos han quedado muy bien y además conocer también a todos los socios y su perspectiva ha sido muy interesante. Y luego a nivel personal también, o sea, muy interesante también conocer cómo funciona cada mercado. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Hoy tienes la presentación del libro, ¿no? Todo preparado. Sí, lo más difícil de eso es tener el libro. O sea, lo más difícil es escribirlo. Escrito el libro, editado y está en las librerías, pues ya ahora lo que viene es fácil. Bienvenidos a esta presentación, el octavo sentido, la comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI, escrito por don José Antonio Llorente. Llorente Cuenca cumple 20 años, que es el motivo por el que también nos encontramos hoy aquí. Y el octavo sentido tiene una significación especial como título, porque yo creo que estamos en el inicio de un cambio muy sustancial de nuestra sociedad. No estamos ante una nueva etapa, no estamos ante una nueva época, estamos ante una era que va a ser diferente, ¿no? Comunicar implica escuchar, implica entender el entorno, informar también,
generar una conversación y un estímulo que genere una reacción, ¿no? Un call to action. Creo que estamos enfrente de algo que todavía no estamos capacitados para manejar y tenemos que hacer cambios muy sustanciales en nuestra manera de gestionar las cosas. Y hay que tener una mente abierta para pensar, para debatir, para cuestionar y para plantear modelos disruptivos de gestión en comunicación. El mundo es transparente y la transparencia ya no es una virtud para mejorar nuestro aspecto hacia el exterior, forma parte de la esencia de la sociedad. Y en esa sociedad transparente lo que se cuenta es qué haces. Establecer relaciones de tú a tú, basadas en argumentos, pero transparentes. Eso es lo que genera confianza. Al final hay que aprender de las relaciones humanas. Creo que estamos en una profesión que está hoy en día en el centro de lo que hay que hacer y decidir.